Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, en esta mañana. Bienvenidos cada uno de ustedes a este lugar. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en esta mañana. Yo le invito, capítulo 11 de Primera de Corintios. Luego entonamos el himno 140. No hay otro Dios. Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a leer los primeros 16 versículos. En la forma acostumbrada. Primera de Corintios 11, del 1 al 16, leemos en la forma acostumbrada. Ahí está en pantalla para que usted pueda participar también. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener a señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Leamos el 15 y 16. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a pensar en esta mañana en la palabra de Dios, lo que es la cultura, el culto y la comunión. La cultura, el culto y la comunión. De eso tiene mucho que ver este capítulo, aunque apenas leímos unos cuantos versículos. Los 34 versículos que tiene este capítulo, pues tiene mucho que ver con eso. Y como iglesia, como pueblo de Dios, debemos procurar cada día discernir, entender lo que como iglesia somos, porque el hacer depende mucho del ser. Dependiendo lo que seamos, así haremos. Si el árbol es bueno, dará buenos frutos. Y si el árbol es malo, dará malos frutos. Entonces, debemos comenzar por el ser y luego por el hacer. ¿Qué somos? Desde que comenzamos a leer esta carta hemos estado hablando que somos la iglesia de Dios. Los santos, somos santos. Entonces debemos afirmar lo que somos. ¿Quiénes somos? Y dependiendo de lo que somos, entonces eso se espera. No podemos esperar cosas que no son de nuestra naturaleza. Usted no necesita enseñarle al pez a nadar, ¿cierto? Nadie le enseña al pez a nadar porque eso es
inherente a su naturaleza. Entonces al cristiano no hay por qué enseñarle a hacer buenas obras, no, eso es propio de su naturaleza. Entonces nosotros no hacemos buenas obras para ser cristianos, no. Hacemos buenas obras porque somos cristianos. O sea, eso es natural de nuestro ser cristiano. Tenemos entonces también que considerar la Escritura desde el punto de vista que, como iglesia que somos, esta carta a los Corintios fue escrita a la iglesia en Corinto y sabemos que era una iglesia que estaba dotada por un lado de todos los dones espirituales. Dice la Biblia que no le faltaba ninguno, ¿verdad? Pero que también dentro de esta congregación había muchas cosas que no eran propias de ella. Había muchas cosas que habían sido introducidas y que no eran de su naturaleza. Así que ese entorno, esa cultura había permeado, había infiltrado, había introducido en la iglesia algunas cosas que no debían estar allí, porque ellos eran la congregación de los santos, eran el pueblo de Dios. Entonces, en vista de unas inquietudes, de unas preguntas, de unas cartas que no sabemos cuál era el contenido, el apóstol comienza a dar una respuesta. Dice: en cuanto a lo que me escribiste. En fin, esta carta entonces es una carta para la iglesia, podemos decir que es una carta eclesiástica, ¿verdad? Y está dirigida a una iglesia, a una congregación determinada. Así como cada carta tiene un destinatario, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que el remitente quiere decirle al destinatario, pues así consigna dentro de ella. En este caso, esta carta estaba dirigida exclusivamente a la iglesia en Corinto. Y sin embargo, como la iglesia del Señor es una, eso no impide de que si es dirigida para la iglesia en Corinto no tenga que ver con nosotros, que también somos la iglesia. La carta tenía unos aspectos puntuales que tratar porque eran cosas que estaban afectando en aquel momento a la congregación allá en Corinto, unas cuestiones particulares. Entonces, el hecho de que haya sido escrita para ellos con unas cuestiones particulares no quiere decir que no pueda servirnos a nosotros hoy. Gloria al Señor. Así que tenemos que distinguir lo local de lo universal. Hay cosas que son universales, hay cosas que son locales, hay cosas que son particulares, ¿verdad? Entonces, cuando oímos hablar de los derechos humanos son unos derechos universales, ¿verdad? Pero que cada país tiene sus particularidades en cómo hacer que esos derechos humanos se cumplan. Y así como hay entonces cosas universales, hay cosas particulares, también hay cosas que tienen una validez eterna, como hay otras que tienen una validez temporal. Hay cosas que son culturales y que debemos tenerla en claro para que no seamos afectados por ella. Las personas, pues, como tales, tenemos puntos de vista diferentes y se forman polémicas, se forman los llamados conflictos entre las personas porque hay dos puntos de vista diferentes. Eso es un conflicto. Pero que esos dos puntos de vista diferentes hay que tratar de conciliarlos para que desaparezca el conflicto. Mira el conflicto que hay en nuestro país ahorita con la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional concerniente a el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas y cigarrillos en los espacios públicos. El Código de Policía había determinado que no era permitido consumir drogas, consumir alcohol, consumir sustancias en los sitios públicos. Las calles, los antejardines, los parques, de hecho que se había prohibido en muchos, aquí en Barranquilla, la venta de licor en las terrazas. A veces uno va a pasar por una calle y no puede pasar por la calle porque ahí están las mesas
No menos aquí en la calle esta principal, usted coge aquella acera y hay unas cuadras donde usted no puede pasar porque ahí está la mesa y están los borrachos consumiendo cerveza. Entonces el espacio que es de uso peatonal público está ocupado por alguien que está consumiendo licor. Entonces, aunque el gobierno a través del Código de Policía prohibió eso que hizo la Corte Constitucional, dice que no, que eso es el libre desarrollo de la personalidad y que no se le puede prohibir a la persona consumir eso. Entonces están anteponiendo los derechos particulares sobre los derechos generales. Y siempre debe primar los derechos generales sobre los particulares. Eso es algo que está consignado en la Constitución. Pero bueno, así es nuestro país. Así somos los seres humanos y ahí está dada la polémica. Así que ya los niños estarán jugando en el parque y ahí estarán los viciosos consumiendo droga, consumiendo alcohol y no se les puede decir nada. Cualquiera armará su parranda en la terraza de su casa y hará lo que quiera porque no se le puede decir nada. En las calles, en los parques, en cualquier lugar público. Ahora falta definir porque esto es un lugar público. Un supermercado, todo eso son lugares públicos. Entonces, si alguien viene y se sienta ahí a fumar porque esto es un lugar público y la ley dice que puede hacer uno. Entonces, las cosas son más complejas de lo que uno puede imaginar. Pero claro, ¿cómo le va a decir un pescador a otro pescador que no huele a pescado? ¿Ah? No, si ambos son pescadores, ambos van a oler a pescado. Eso es lo que pasa con las leyes. Si ellos son consumidores, si ellos son todo eso, aunque vivan allá en sus penthouse, aunque vivan por allá en los estratos más altos, a ellos también los ha cogido la droga, el alcohol y todo eso, y ellos son víctimas de eso. Y por eso no lo quitan. Pero hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Y no debemos dejarnos vencer por lo malo, pues antes la Biblia dice, no seáis vencidos de lo malo, vence con el bien al mal. Entonces hay cosas culturales. Y la Biblia habla mucho de eso. Y en este pasaje que leímos, este es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Interpretar estos pasajes son difíciles. Por lo tanto, no pretendo pues decirle que esto es lo último. No, usted juzgue. Uno predica y el creyente al decir amén juzga si es o no es, con su aprobación. No porque yo le pida aplauso, no, usted es el que considera si algo se merece un aplauso. Y cuando digo algo, en este caso me refiero al Señor, a su palabra. Ella es la que se merece la gloria, la honra, el reconocimiento, gloria al Señor. Entonces, una cosa era lo cultural en el siglo I, allá en Corinto, y otra cosa es la cultura en pleno siglo XXI, aquí en Colombia. ¿Cuántos siglos han pasado? Del siglo I al siglo XXI, 20 años. O sea que hay un abismo en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar, de Corinto a Colombia, hay una distancia inmensa. La iglesia en el siglo XXI y la iglesia con el siglo I. Entonces hay unas situaciones grandes que hay que considerar, porque aunque seamos la iglesia del Señor y el Señor no haya cambiado, no podemos obviar, no podemos omitir, no podemos pasar por alto que cada pueblo tiene su cultura. Gloria al Señor. Entonces, los principios de la vida cristiana para los hermanos en Corinto en aquel tiempo, como la costumbre de ellos los hacía vivir en medio de su gente. Así que los receptores originales de esta carta fueron ellos. En el siglo I, allá en Corinto, hoy nosotros también somos receptores de ella, pero 21 siglos después,
o 20 siglos después y en otro contexto cultural totalmente diferente. Entonces, si nosotros le prestamos atención a la palabra, estamos pensando en la cultura, el culto y la comunión. ¿Qué tanto afecta la cultura a la persona? La comunión entre nosotros, el culto que nosotros le ofrecemos a Dios. Pues el culto es algo personal. Que aquí nos reunimos todos para rendirle culto al Señor, eso es verdad. Pero cada uno en particular ofrece su culto a Dios. Cada uno ofrece su culto a Dios. Entonces, aquí en este pasaje hay cosas temporales y hay cosas que son universales. Hay cosas que eran propias de allá de los hermanos en Corinto, del siglo I, y las cosas que a nosotros hoy nos atañen. ¿Qué cosas hay que tomar al pie de la letra, es decir, literalmente, y qué cosas son alegóricas o que hay que interpretarlas? Así que hay muchas cosas que nosotros desconocemos. ¿Cómo era exactamente la parte social de Corinto en aquel momento? Lo que sabemos es porque la historia lo relata, pero ninguno de nosotros vivió en aquel momento para saber cómo era la parte social de la iglesia o de Corinto en aquel momento. Entonces, muchas cosas que aquí se tratan tienen que ver con eso, cómo era la parte social, cómo se vivía en aquel momento. Así que al apóstol le hicieron muchas preguntas, y repito, no aparecen las preguntas, sino que el apóstol da las respuestas a esas posibles preguntas que a él le hacen. Entonces, mal haríamos nosotros en interpretar a la ligera lo que queremos, lo que creemos y pensamos de las cosas. Mire el versículo 5 de ese texto que leímos de primera de Corintios 11. Él está hablando. Y dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. O sea que ya él les había dicho unas instrucciones y ahora sí las habían acatado. Mire que habíamos leído antes que él les dice: bueno, es gran cosa que yo reciba de ustedes lo material si yo les estoy dando lo espiritual. ¿Acaso yo no tengo derecho a traer una hermana como mujer conmigo, como los hermanos del Señor y los demás apóstoles? Bueno, ahora los está alabando porque parece que ya escucharon el consejo, ya lo pusieron en práctica. Y él dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Todas estas son cuestiones culturales. Y que para nosotros no nos es fácil entenderlo, porque los elementos de juicio que tenemos aquí no son muchos. La Biblia no trata de darnos explicación de las cosas, porque la Biblia es un libro que nos trata de impartir fe. Pero fe en el Señor, no en las cosas que suceden. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, mire lo que está diciendo el apóstol. Hay un problema cultural que está afectando el culto. Y ese problema cultural que está afectando el culto termina afectando la comunión, que es la última parte que se está hablando acerca de la cena, que es la comunión. Entonces, un problema cultural está afectando el culto
Y ese problema que afecta al culto afecta a la comunión. Entonces, él les está diciendo que hay unas cosas que están sucediendo, y es que el hombre no debe cubrirse la cabeza para orar o profetizar, pero que la mujer que ora y profetiza sin cubrirse la cabeza está afrentando a su cabeza. Y que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, por lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y mire lo que dice ahora, la segunda parte del versículo 6. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, mire, este es un problema cultural. No es un problema espiritual, no es un problema teológico. Es un problema de la cultura. Si usted mira los árabes, si usted mira todas esas personas del Medio Oriente, usted va a ver aún a los hombres, usted ve a las mujeres de allá del Medio Oriente cubiertas. Eso es algo cultural, algo propio de ellos. Sí, señor. Claro, ya, sí, señor, las religiosas aplican eso. Entonces, mire, al momento de ellos convertirse, llegar al evangelio, entonces se presenta esta dificultad. Mire que el apóstol antes había dicho, no se le permite a la mujer hablar en la iglesia. Ahora se está hablando de que la mujer ora y profetiza. Profetizar es predicar. Ahora dice, bueno, si va a orar y va a profetizar, entonces se tiene que cubrir. El hombre no se debe cubrir. En los tiempos bíblicos, en las tierras bíblicas, en la cultura de las personas bíblicas, esto hacía parte de su indumentaria natural, normal, cómo ellos se debían vestir. Culturalmente frente a nosotros totalmente diferente, tanto hombres como mujeres. Entonces, como ahora se ha levantado la iglesia, estas personas que han llegado a la iglesia, cada uno ha querido imponerle su cultura. Mire que cuando los gentiles comenzaron a convertirse, cuando usted lee el capítulo 15 de Hechos, encuentra que se da lo que es llamado el primer concilio. Los apóstoles, los ancianos de la iglesia se reunieron en aquel momento porque se les estaba obligando a los gentiles que se habían convertido, se les estaba obligando a circuncidarse. Y que si ellos no se circuncidaban y no guardaban la ley, entonces no podían hacer parte de la iglesia. Eso trajo un problema serio de comunión, un problema en el culto. Así que les tocó a los apóstoles, a los discípulos reunirse, y ahí, en ese capítulo 15 del libro de los Hechos, ellos lograron un consenso. Es decir, ese conflicto lograron ellos reunirse y solucionarlo al tomar una decisión. Y mire la decisión que ellos tomaron para que esto se solucionara. Mire lo que dice el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a ¿qué? A un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. ¿Qué es lo que ellos acordaron? Dice, porque ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, primero Dios, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Es el fin de la carta. Entonces, se quería imponer. Cuando uno no entiende las cosas, entonces comete ese tipo de locuras. Eso es como si una persona que viene del mundo y se convierte al Señor, enseguida uno quiere verla al 100% actuando como un cristiano de 20 o 30 años. No. Si tenemos hermanos con 20, 30 años de bautizado y todavía con cosas mundanas, ¿qué vamos a esperar de alguien que apenas está recién bautizado? Tenemos que dejar que el proceso de la palabra vaya dándose hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto. Pero no se le va a imponer nada, porque Dios no le impone nada a nadie. Como les he dicho, la nueva naturaleza debe producir lo que es propio de ella. Así que en esta cultura llega la iglesia, se convierten y comienzan entonces a darse las cosas. Así como se convertían personas económicamente pudientes, también se convertían prostitutas, se convertían personas sin ninguna reputación social, porque el Señor no hace acepción de personas. Y de acuerdo a lo que cada uno creía y sabía, pues así llegaba a la iglesia. Entonces una cosa era cómo vivían las prostitutas, cómo vivían las mujeres de bien, cómo eran las mujeres casadas, cómo eran las mujeres solteras. Culturalmente era diferente. El vestir era diferente. En Israel no vestían igual las doncellas que las casadas. La mujer casada debía mantener su velo porque ella solamente se descubría para su marido. Una mujer con velo era como una mujer que pasaba en medio de la multitud y como si nadie estuviera alrededor de ella. Porque era tan malo que un hombre tratara de quedarse observando a esa mujer que iba con velo, como si tratara de descubrir qué había detrás de ese velo. Ese velo daba a entender que esa era una mujer casada y que ella no estaba para ningún hombre. Ella solamente existía para su marido, entendiendo que culturalmente la mujer allá era considerada casi como un objeto de propiedad del hombre. Que todo eso contrasta cuando se llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se llega a la iglesia, entonces el Señor derriba todo eso cultural. Y entonces el Señor dice que a través del apóstol que en la iglesia no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni bárbaro ni escita, sino que somos uno. Como hijos de Dios venimos a ser iguales. Pero hay que entender que la parte cultural juega un papel importante dentro de la convivencia de las personas. Así que cuando se presenta esta situación, el apóstol escribe y se dan esas consideraciones que estamos mirando allí. Entonces él dice que la mujer no debe tener la cabeza descubierta,
porque culturalmente eso representaba, el velo representaba una autoridad. Es decir, esta mujer es casada. Como de pronto para nosotros hoy el anillo. El anillo en la mano de la mujer o del hombre está diciendo que ese hombre o que esa mujer está casado o está casada. Y que para cualquier otra persona eso debe ser respetado. Porque de seguro que a usted no le gustaría que se metan con su esposo, ¿verdad? Ni a usted como hombre le gustaría que se metieran con su esposa. Entonces, si yo no quiero que se metan con mi esposa, pues yo tampoco debo meterme con la esposa de nadie. Por lo tanto, debe ser respetado el hombre casado y la mujer casada. En aquella cultura, el velo tenía esa connotación, si así se puede decir. Esa mujer es ajena. Esa mujer tiene un esposo, hay que respetarlo. Ese velo es una señal que hay sobre ella. Entonces, en esos tiempos que la Biblia relata en este capítulo, dice el versículo 7 o el 6, que si a la mujer le es vergonzoso cortarse el cabello, miren las mujeres cuando les da cáncer, que se les cae el cabello, una de las cosas que a ellas les da vergüenza es eso, que se les haya caído el cabello. ¿Y qué es lo que comúnmente hacen las mujeres? Ponerse un velo, ponerse una pañoleta, como le llamamos acá nosotros. ¿Y por qué lo hacen? Porque es vergonzoso ella verse con su cabeza rapada. Entonces, en cierto sentido, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué será más vergonzoso? ¿Culturalmente la mujer estar con la cabeza descubierta o que le rapen la cabeza? Entonces, la naturaleza nos enseña que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, pero al hombre es todo lo contrario. Le es deshonroso dejarse crecer el cabello. De no menos mal que esta mañana está acá un amigo mío que decía que tenía el cabello por acá largote. Hoy eso culturalmente, ¿cómo ha cambiado? Y la Biblia está diciendo que la mujer es gloria del hombre. El hombre es gloria de Cristo. ¿Cómo deshonra el hombre a Dios y cómo deshonra la mujer al hombre? Se dice que la mujer es gloria del hombre, pues claro, cuando el Señor hizo la creación, le permitió al hombre ponerle nombre a todos los animales que había creado, y después que le puso nombre, dice la Biblia que no se halló ayuda idónea para él, ¿verdad? Cuando eso se da cuenta Dios que no hay ayuda idónea para el hombre entre todo lo que él ha creado, entonces cuando Dios decide formar a la mujer, y dice que de ese sueño profundo extrajo su costilla y formó a la mujer y la trajo al hombre. Y entonces parece que el texto lo que da a entender es que ahí es donde el hombre se gloría y dice: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así como de pronto en los animales cada uno se sentía feliz con su pareja, pero para el hombre no había pareja. Ahora que Dios le crea al hombre su pareja, parece que es que él se siente contento. Ahora el hombre se siente completo, se siente satisfecho, porque hay alguien que lo hace feliz. La mujer dice que es gloria del varón, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La obra más grande que Dios hizo sobre la tierra es el hombre.
La obra más grande de Dios sobre la tierra es el hombre. La obra de redención de Dios en la tierra es por causa del hombre para salvar al hombre. De quien Dios espera la gloria y la honra es del hombre, de nosotros. Este pueblo para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Gloria al Señor. Entonces, dice que la mujer es gloria del varón. Dice, porque, da la razón, la causa. ¿Cuál es la causa? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y luego dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Entonces dice que hay dos razones. La primera es que el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada a causa de la soledad del hombre. O por causa de la soledad del hombre, Dios creó a la mujer, ¿verdad? Aparte de eso dice que la mujer fue creada a partir del hombre. Es decir, la mujer procede del hombre, no el hombre de la mujer, porque primero fue el hombre y luego del hombre se crea la mujer. Entonces da las dos razones. Por eso es que la mujer es gloria del hombre. Es como si usted hiciera algo y usted se enorgulleciera de eso que usted hace. Usted dijera, esto es fruto de mis manos, esto es el producto de mi trabajo, esto es el producto de mi esfuerzo. O sea, usted le pone el cariño, le pone el afecto porque aquello salió de usted. En este caso parece que la Biblia tratara de entender eso. Por causa de la soledad del hombre existe la mujer, pero ella viene a surgir a partir del hombre. De una parte del hombre Dios permite que allí venga la mujer y esto le produce a él esa satisfacción. Ella se convierte en su gloria. Ella se convierte en lo más importante para él. ¿Qué gloria? Gloria es algo, es reconocimiento. De ahí que si a un hombre casado lo ven mal vestido, si a un hombre casado lo ven con la ropa descosida, si a un hombre casado lo ven con la ropa arrugada, ¿de quién hablan? De la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la gloria del hombre. Si de verdad eso se da en esos términos, entonces tanto el hombre vela por la mujer como la mujer vela por el hombre. Porque luego entonces el apóstol dice, el versículo 11, pero en el Señor, como para que el hombre no se infle y se lleve allá dice, pero en el Señor, porque recuerde que se le está hablando a la iglesia. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En el primer instante, la mujer procedió del hombre. Pero de ahí en adelante, los hombres procedemos de la mujer. Eva no puede gloriarse porque ella procede de Adán. Pero de ahí para adelante, Abel, Caín, Set y todos los que vinieron, tienen que reconocerle a Eva que vienen de allá. Entonces, hoy no podemos vivir el uno sin el otro. En la iglesia, entonces tenemos que reconocer esto, ¿verdad? Y que al varón y a la mujer la naturaleza los ha dotado de unas cualidades.
ese cabello largo de la mujer? Bueno, eso es como un velo que ella tiene. Y eso es una honra. Pero al hombre no le es dado ese cabello. Al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. A veces uno de espalda no se sabe si el que va adelante es hombre o mujer. Ya hoy la costumbre, los hombres con el moñito recogido. ¿Qué tal que nuestros abuelos o bisabuelos hubieran visto eso? Se hubieran muerto de rabia como el Toche. ¿Cierto? Mirando esa clase de hombre. Pero bueno, ya hoy no se puede hablar casi ni de eso porque hasta lo entutelan a uno. Pero hermanos, la Biblia nos habla y dice que el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles aquí? Por eso les decía, es uno de los textos más difíciles, porque la Biblia no da detalles. Cualquier cosa que uno pueda decir puede sonar a especulación. Algunos dijeron, no, eso tiene que ver con lo que dice allá el capítulo 6 de Génesis, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas. Y ellos dicen que esos hijos de Dios eran los ángeles. Pero no, los ángeles no son ni hombres ni mujeres. Los ángeles no se reproducen. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, algunas líneas de pensamiento han dicho que eso tiene que ver con aquello. Que siempre los ángeles están por ahí mirando a las mujeres cabellonas. Que los ángeles están por ahí mirando a las mujeres. No, no, no. Nosotros tendremos que juzgar los ángeles. Eso dice la Biblia. Y estamos mirando la parte cultural, estamos mirando el culto y estamos mirando la comunión. Entonces, si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, qué bueno sería que hoy nosotros tuviéramos esa autoridad con la cual pudiéramos juzgarlo. Los ángeles son poderosos en fuerza más que nosotros, pero ellos han sido puestos al servicio de nosotros. Y nosotros un día tendremos que juzgarlos a ellos. ¿Con qué argumento juzgaremos los ángeles? Bueno, hasta ahora la Biblia no nos ha dado la directriz de cómo será eso, pero ya está establecido que juzgaremos a los ángeles. Por eso debemos ser capaces de juzgar las cosas aquí en la tierra. Porque si yo no soy capaz de juzgar las cosas de la tierra, ¿cómo voy a juzgar a los seres celestiales? Si estamos peleando si me pongo el velo o no me pongo el velo, si me dejo el cabello largo, me lo dejo corto, si estamos enredados con esas cosas culturales, ¿cómo vamos a hacer para juzgar las cosas espirituales? Entonces, repito, por eso hay que considerar esto difícil. ¿Qué tienen que ver los ángeles con el velo? Bueno, ahora vemos oscuramente, un día veremos cómo fuimos conocidos. Pero yo les digo que una de las cosas que sí debemos tener claro es hacer bien lo que tenemos aquí en la tierra, porque un día se nos van a demandar unas cosas más grandes. Hoy tenemos que administrar nuestra vida, el hogar, lo que Dios haya puesto en nuestras manos, porque un día entonces el Señor contará con nosotros para juzgar a los ángeles, como dice la palabra de Dios. Por causa de la autoridad, hay que mirar que no hay autoridad sino de parte de Dios, y que toda autoridad es puesta por Dios. La mujer
La persona cuando llega al evangelio recibe una autoridad de parte de Dios. Y usted mira cómo usa esa autoridad. Si la Biblia dice que en vez de velo le es dado un cabello, que ahora que la mujer llega al evangelio se le van a quitar esas cosas culturales dentro de la iglesia, va a tener la libertad de adorar a Dios, de orar, de servir a Dios, cosa que allá en la cultura no tenía. La mujer no podía llegar a los lugares públicos. La mujer no tenía derecho al voto, no tenía derecho al estudio, no tenían derecho a eso. Pero ahora llegan a la iglesia y la iglesia tiene una gran bendición. Ahora pueden estar juntas las mujeres, los hijos, los esposos y los familiares pueden estar juntos. Pueden alabar a Dios. La mujer puede orar, la mujer puede cantar, la mujer puede servir a Dios, y ese velo cultural, ella tiene la autoridad de manejarlo de acuerdo a su conciencia. Si culturalmente peco por quitármelo, entonces para no pecar contra otro, me lo dejo puesto. Pero eso no me va a contagiar de que tengo que usarlo porque me lo imponen, no. Así como veíamos anteriormente que podemos comer muchas cosas, pero hay momentos donde lo que yo me vaya a comer puede afectarle la conciencia a alguien. Entonces culturalmente no me lo debo comer. Hay pecados culturales. Hay cosas que decimos aquí en Colombia que aquí son válidas. Pero si usted va a otro país, esas cosas que usted aquí y yo decimos que son válidas, allá no lo son. Igual en el vestido, en el comportamiento. Aquí nos saludamos de mano. Cuando hay confianza nos damos un abrazo. Pero hay lugares donde no se le da la mano a la persona. Hay culturas donde se saludan de beso, en la mejilla, los hombres. Hay lugares donde culturalmente se saludan con beso en la boca los hombres. ¿Qué tal que viéramos aquí a los hombres saludándose de beso en la boca? Culturalmente es un pecado. En Escocia los hombres se visten con faldas. ¿Qué tal que viéramos aquí viniendo el hermano Pepito con falda? ¿Qué diríamos del pobre? Se fue para el otro equipo. Entonces mire que las cosas culturales tienen un peso grande y que tenemos que saberlas manejar porque tenemos que respetar a los demás. El apóstol dice que él se hizo a todos para tratar de ganarlos a todos. Hay personas que le molesten que usted les desprecie algo que les brinda. Como hay personas que no. Una vez fuimos a visitar a una hermana y entonces ella nos brindó algo. Y en el momento yo no me lo quise comer. Y ella se molestó porque para ella yo no la estaba despreciando lo que me estaba brindando, sino era ella. Pero uno tiene que reconocer que hay cosas que usted no se come. Y que si usted trata de comérselas a la fuerza, lo que va es a producir un vómito. Y creo que eso es más feo. A veces uno lucha y quiere hacer las cosas, pero no puede. Como decía el hermano Jason cuando fue a orar por aquel hombre y él sentía ese olor. Yo no tengo corazón ni sangre de enfermero. Yo veo sangre y eso me produce un malestar. Como hay personas que no. De pronto el que tiene corazón de médico, de enfermero, usted puede comer allá entre la sangre, usted puede comer entre los heridos y usted ya está preparado para eso. Puede que algunos sí, puede que otros no. Una vez fui a orar por una anciana y eso estaba tan desasiado
que cuando entré al cuarto enseguida me dieron ganas de vomitar. El olor fuerte, fuerte. Y ahora, ¿cómo hago? Si había ido fue a orar. Y aunque saqué el pañuelo, me lo puse en la nariz, pero me daba vergüenza. Porque yo no sé si a ella le pegaba el olor o no, o era a mí. Entonces uno no está como que preparado para todo. Pero a veces las personas creen y quieren que usted haga las cosas como lo hacen los demás y no es posible. Podemos hablar, podemos decirnos las cosas para darnos a entender. Entonces hay muchas cosas que culturalmente no es posible. Pero uno trata de respetar. ¿Para qué? Para que el otro no sienta que le estamos menospreciando. Así como una mujer se siente bien con su cabello largo y el hombre se siente bien con su cabello corto. Bueno, algunos afrentan su cabeza. El hombre tratando de tener el cabello corto o la mujer tratando de tener el corte como un varón. Como ya culturalmente eso es permitido. Bueno, la Biblia nos está recordando que la mujer es gloria del hombre y que el hombre es gloria del Señor. Porque el Señor es nuestro representante. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Si somos hechos a su imagen, entonces debemos glorificarlo a Él. Bendito el nombre de Jesús. Y hermano, ¿cuál es el problema de todo esto? La comunión. Porque mire, el apóstol luego dice, y algo especial, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice el versículo 17. ¿Por qué? Porque había un problema en cuanto a la comunión. Mire que si algo caracterizaba a la iglesia en sus comienzos era que tenían todas las cosas en común. La oración, el partimiento del pan, la comunión, era algo que tenían en común. Pero parece que aquí lo cultural estaba afectando. El que tenía plata se comía su banquete y el que no tenía, comiendo malaya, mirando lejos. Entonces, ¿qué es la cena? De pronto usted se pregunta qué es la cena, por qué celebramos la Santa Cena, qué tiene que ver eso. Bueno, la Biblia nos habla de todas esas cosas. Y él dice, cuando, versículo 20, antes dice el 19, porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? ¿Para qué? Entonces mire ese versículo es muy trascendental. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así que cuando se forma una pelea es que se sabe quién es cristiano y quién no. Cuando vienen los problemas es que se sabe de qué está hecho el cristiano. Es necesario, es preciso que vengan las disensiones. Que el uno diga una cosa, el otro dice otra, el uno piensa. Ahí es donde se ve quién es el que es aprobado por Dios. Cuando pues os reunís vosotros estos a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno, dice, se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Que os alabaré? En esto no os alabo. Parece que se reunían y claro, el que tenía plata llevaba su lonchera con lo mejor que podía. Pero habían otros que no llevaban nada. De pronto otros llevaban por ahí un pancito con algo. El otro se quedaba viendo, el otro le daba pena. De pronto los que han trabajado en empresas que a veces les toca llevarse por allá el desayuno, llevarse el almuerzo.
Cuando llega la hora y se va al casino, se va a las mesas. Y claro, cuando usted ve que la ración que usted lleva es muy pobre, es posible que a usted le dé pena abrir su puerta delante del otro que... Bueno, si uno es extrovertido, si uno trata, bueno, yo la cosa vino pobre, a ver qué me das tú, y uno comienza, pero si uno es extrovertido, uno le saca provecho a eso, ¿verdad? Pero si es introvertido, él se va a quedar allá hasta con hambre. Se va por allá al baño, se toma un poquito de agua de la canilla, como dicen los cachacos, y ya, de la pluma. Entonces parece que algo parecido se estaba dando. Algunos traían buenas comidas, otros no traían nada, otros traían un poquito, y eso se convertía en algo feo. Y es donde el apóstol Pablo comienza a hablar de la cena, y él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que la cena tenía unas particularidades, la cena tenía una razón de ser. ¿Y por qué? Porque la cena es un mandamiento del Señor. La cena tenía dos cosas representativas, que era el pan y el vino. El pan representaba el cuerpo y el vino estaba representando su sangre. La cena representaba la comunión entre los hermanos. La cena estaba representando también la muerte y resurrección del Señor. Y la cena también representaba que se hacía memoria al regreso del Señor. Mire todo lo que representaba la cena: el cuerpo, la sangre, la comunión, la muerte de Cristo. Estaba representando esa comunión entre los hermanos. Estaba representando el regreso del Señor en gloria. Así que era un mandamiento, porque Él dijo: haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El versículo 23 que estamos leyendo del capítulo 11. Entonces la cena no es simplemente una reunión allí cualquiera, no. La cena era algo muy trascendental. El pan y el vino estaban representando ese sacrificio del Señor. Para formar el pan, usted sabe todo el proceso que hay que hacer. Coger los granos, molerlo, amasarlo y luego formar un pan y meterlo al horno. Bueno, el Señor también, su cuerpo, en cierto sentido, lo que dice Isaías 53, sufrió eso. Nosotros, siendo muchos, como los muchos granos de trigo, venimos a ser una sola iglesia. Gloria al Señor. Así que el pan está representando la iglesia del Señor en el cuerpo de Cristo, que es uno, un solo cuerpo. Ese pan partido vino a traer vida para nosotros. La ley vino a ser como el pan para la cultura judía. Hoy nosotros somos el pan vivo, o recibimos al Señor como el pan vivo que descendió del cielo. Bendito el nombre de Jesús. Él se presentó como el grano de trigo. Juan 12, 24, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se quede solo. Bueno, Él murió, pero su muerte, mire todo lo que ha traído. Así como una espiga que viene de una sola mata, y de esa sola mata vino de un solo grano. Pero ese solo grano produjo una mata, y esa mata produjo una espiga, y esa espiga produjo muchos granos. Hoy la iglesia procedió de uno solo, que es el Señor. Pero ¿cuántos somos hoy en el mundo? ¿Cuántos ya han partido con el Señor? Él vino a la tierra, murió para que hoy nosotros tuviéramos este pueblo tan glorioso. Bendito el nombre de Jesús.
La sangre está representando ese nuevo pacto. La sangre que dice la Biblia que nos limpia de todo pecado. Esa sangre ha venido a ser para nosotros esperanza. Así como hubo esperanza para las casas donde la sangre estaba untada en el dintel, hoy esa sangre que ha sido aplicada en nosotros al nombre que fue invocado cuando fuimos bautizados, también nos ha garantizado salvación. Lo que hemos sido bautizados en su nombre, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo, pero también para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Mi hermano, nosotros hoy tenemos que mirar que este nuevo pacto ya no es de la letra, es del Espíritu. Aquello se escribió en tablas de piedra, hoy el Señor lo ha escrito en tu corazón y en el mío. No hay que cargar una tabla de piedra, una Biblia para saber lo que ella dice. Hoy esta palabra ha sido escrita en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que de ese corazón abundante de palabra salga palabra de Dios para que enriquezcamos a otros. La cena entonces comunión. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La abundancia de unos no sirva para suplir la escasez de otros. Para que el que no tuvo mucho no se sienta con las manos vacías, sino que la abundancia de aquel pueda suplir la escasez de esto. Eso es la iglesia. Aquí lo tenemos todo. De lo que Dios te da a ti, ahí viene poquito para esa canasta. Y el que de pronto hoy no tenía nada, luego tendrá. ¿Y de dónde vino? De pronto no de la abundancia, sino de la generosidad que Dios ha puesto en el corazón de usted. Eso es comunión, compartir. Porque el que no provee para los de su fe, el que no provee para los suyos, dice la Biblia que es peor que un incrédulo. Así que mi hermano y amigo, en esta mañana, compañerismo es koinonía, comunión. Es decir, tener en común las cosas, la común fe, un Dios en común, una fe en común, una doctrina en común, todo lo tenemos en común. Eso es comunión. Juntos y revueltos. Juntos porque compartimos la misma fe, compartimos el mismo espíritu, compartimos lo que el único Dios nos ha dado. Dios no quiere unas cosas para ti y otras para mí, no, Él quiere la misma salvación para ti y para mí. Vamos a estar en pies. La comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? El Salmo 25, 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Proverbio 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hermano, ¿y hasta cuándo hacemos memoria del Señor con esta cena? Dice, hasta que Él venga. La cena es acción de gracia. Gracias que el Señor murió por nosotros, porque si no hubiera muerto no hubiera salvación. Gracias que Él resucitó, porque si no hubiera resucitado somos o seríamos los más dignos de conmiseración o de lástima. Pero Él resucitó. Así que la cena del Señor es el anuncio de que Él pronto regresará. Y si algo nos debe producir satisfacción en nosotros es que Él regrese. ¿Ah? Que Él regrese. Ahora, ¿con qué le estamos esperando a su regreso? Hay hijos que cuando sus padres salen y regresan, lo que le miran es las manos a ver qué les trajo. Van a revisarle la maleta a ver qué me trajo.
No son capaces de decirle, papi, qué bueno que viniste, te voy a dar un abrazo. No, dame la maleta, a ver, ¿qué me trajiste? Ojalá nosotros, en vez de anhelar el confite que nos trae nuestro Padre, lo anhelemos a Él. Si lo tenemos a Él, tendremos todos los confites del mundo. Pero a veces por estar deseando el confite, lo despreciamos al que nos puede dar muchos confites. A veces nuestra preocupación es, Señor, dame, dame, dame. Pero la oración modelo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, allá arriba y acá abajo. Si nosotros deseamos es al Señor. Aquí vivimos deseando una sanidad, una casa, un carro. Aquí vivimos deseando muchas cosas que Él pudiera traernos. Pero no. Hay madres que dicen, bueno, ya, ¿qué me sirve una plata? ¿Qué sirve esto cuando su hijo perdió la vida? No, yo lo que quisiera siquiera fueran sus restos, sus huesos, para enterrarlos y saber que ya están aquí y descansar. ¿Qué deseas tú con la venida del Señor? No dejes que lo cultural afecte tu comunión en el culto. No dejes que las cosas de esta vida afecten lo que tenemos en mente cuando el Señor regrese. Yo creo que lo más grande para nosotros es nuestra salvación. No dejemos que nada de esta vida nos atrape, nos robe esa gran bendición. Que el día que el Señor venga, como dice el Espíritu, ven Señor Jesús, su iglesia estará en las nubes diciendo, bienvenido Rey Jesús. Amén. Amigo, el Señor viene pronto. Amigo, prepárate para encontrar un día en los brazos